acá estoy rodeado de dos jóvenes que han venido de Mar del Plata y de Córdoba, y aunque jóvenes, suficientemente conocidos ya por sus obras, por sus libros escritos. Jóvenes que han podido sustraerse a la cantinela de la historia falsificada que desde hace años aturde a todos los argentinos. Destaco que tienen 37 años y 23 años. Prácticamente, bueno, ninguno de los dos ha podido conocer los hechos de los 70 en forma directa. Pero, y destaco esto porque siendo jóvenes han tenido la inquietud de escudriñar la historia para poner las cosas en su lugar, y son un ejemplo para la juventud de hoy, que se mantiene o indiferente o ha sido víctima del aturdimiento oficial, y en consecuencia así no se puede construir la Argentina. Estos jóvenes vienen justamente a exponer sus ideas y el fruto de sus estudios en orden a que el futuro de la Argentina sea un futuro mejor, sustentado en una justicia que supone la concordia y la conclusión de esta persecución ignominiosa. En fin, van a estar moderados por el doctor Padilla, Augusto Padilla, también conocido de hace muchos años, un gran militante, más allá de sus títulos académicos que le sobran, es un luchador por la verdad. Padilla ha sido profesor en la Universidad Católica, profesor en la Universidad de Buenos Aires, ha estado como profesional en el CONICET y miembro fundador del Instituto de Filosofía Práctica, del INFIP, que tanto valor y tantas cosas hace. Nicolás Márquez es abogado, tiene 37 años, escritor, ha publicado ya 6 libros. Acá vamos a mencionar algunos de ellos: La mentira oficial, El canalla y La otra parte de la verdad. Además es director de un diario virtual, La Prensa Popular. Agustín Laje es estudiante de Ciencias Políticas, también ha publicado Los mitos setentistas, Plumas democráticas, que es es coautor con gente del Perú, ha sido publicado en el Perú. Es jefe de redacción de La Prensa Popular, y ambos son conferencistas aquí en Argentina, en países de la región, y además han viajado a Estados Unidos. Realmente son un ejemplo. Bueno, los dejo con el doctor Padilla y los señores Laje y Márquez. Por razones obvias, yo he sido excluido de la zona juventud. La vida es así, no se puede retroceder. Pero lo importante que estén Nicolás y Agustín aquí es porque en los jóvenes se nota cierto retraimiento acerca de estudiar, de interesarse por los problemas reales del país. Y ellos, sin duda, con sus libros, sus conferencias, son un ejemplo de que pueden darse otros jóvenes que también sigan sus pasos. Desmontar un relato, una ficción histórica no es fácil, pero bueno, ellos lo han intentado y es un gran mérito. Y
Vamos a empezar por Agustín, porque recién nos contaba por qué él se ve interesado en los años 70. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, gracias a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia por la invitación, y voy a referirme lo más brevemente posible sobre cuáles fueron las motivaciones para escribir el libro Los mitos setentistas, por qué un joven se involucra con un tema que no vivió y que de hecho ya pasó hace 4 décadas. Y el origen de todo esto se da hacia el año 2003, con la asunción a nivel nacional del kirchnerismo, con el relato, como se lo ha dado en llamar, con la construcción de este relato sobre los años 70 que tuvo un efecto muy nocivo en la sociedad y que se reflejó en particular en el colegio al que yo concurría. Allá de la noche a la mañana empezaron a discutir la cuestión de los años 70 como si hubiera sido algo que pasó hace un día, 2 días. Veíamos La noche de los lápices, leíamos los libros como el Nunca Más, habían actos, nos llevaban a la gente de hijos, de abuelas y madres de Plaza de Mayo a dar charlas. La década del 70 estaba hasta en la sopa, era una discusión diaria que empezó a movilizar mis inquietudes internas, ¿no? A empezar a preguntarme por qué había tanta insistencia en un tema que había pasado hace años, si bien doloroso, por qué no había la misma insistencia con otras épocas trágicas de la Argentina, y por qué sobre todo se estaba difundiendo un relato tan reduccionista, ¿no? Tan simple, que pretendía hacernos creer que todo había comenzado un 24 de marzo de 1976, que para atrás estaba prohibido revisar, hacia adelante era obligatorio pensar solamente en términos de ángeles y demonios, de militares y jóvenes idealistas. Todas estas preguntas empezaron a calar hondo, y me decidí, gracias al consejo de mi abuela, a poder estudiar desde distintos enfoques y campanas lo que había sucedido y, en definitiva, poder sacar las conclusiones de un tema que, si bien era, digamos, me remitía al pasado, tenía una ligadura muy fuerte con el presente, con lo que yo estaba viviendo. Era una discusión actual. Luego me voy a referir un poco más hacia ese fenómeno, ¿no? de sentir que uno está con un pie en los años 70 y con un pie en el año 2012. Entonces, digamos que la motivación mía se puede reducir en una simple palabra: la curiosidad, ¿no? O la incredulidad. Y así es como llego a los 15 años al primer libro de Nicolás, sin conocerlo a él, luego nos hicimos muy amigos, La otra parte de la verdad, que me llegó mucho. Y me dio ánimo para poder empezar a juntar fuentes. Ahora voy a hacer un salto a los 17 años, ¿no? Entre el medio de los 15 y los 17 me animo a empezar a escribir algunas cartas de lectores para La Nación, para algunos diarios barriales como Megabaires, algunos de Córdoba, y en algunos sitios web especializados. Pero a los 17 años me acuerdo que Nicolás Márquez vino a Córdoba a presentar su tercer libro, El Vietnam Argentino, y charlando en un café me dijo: ¿nunca pensaste en escribir un libro de cómo vivís vos los años 70 en el año 2012? Y me acuerdo que en ese sentido los primeros esbozos de lo que hoy es esto se dieron en una servilleta donde iba tomando algunas ideas más. Recuerdo que ahí escribimos el primer nombre, que iba a ser la década del 70, que no me enseñaron en el colegio. Después, como ya estaba un poco más grande y había dejado el colegio hacía rato, no hizo falta ponerle ese nombre, ese título. Recuerdo que tuve una oposición familiar bastante importante, sobre todo no por un conflicto ideológico, sino por una cuestión de miedo a la represalia. Es un tema muy sensible. Entonces, lo que me dijeron en mi casa fue: vos podés hacer lo que quieras a partir de los 18 años. Entonces yo empecé a trabajar en esto a los 18 años. Me esforcé principalmente por leer la mayoría de las publicaciones que se habían hecho, sobre todo las publicaciones, digamos, de la izquierda, por llamarlo de alguna forma, y rescatar los documentos de la época.
Yo no creo en la palabra de la memoria, ¿no?, para referirnos a esos años. Yo creo que la palabra correcta para tratar los años 70 es la historia. Yo no tengo memoria, yo veo chicos que tienen mi edad y que salen los 24 de marzo con unas pancartas que dicen memoria, y digo, ¿hasta dónde ha llegado la baja cerebral?, ¿no?, para que alguien crea recordar lo que no vivió. Las dificultades que tuve, bueno, fueron propias de la inexperiencia, cómo organizo la bibliografía, por dónde empiezo, cómo estructuro el libro, cuál va a ser el hilo conductor. Bueno, eran todo un tema que si bien parece simple, en su momento se me complicó. Y después la principal traba que tuve fue la cuestión del financiamiento, que 4 años más tarde, cuando recién terminó la obra, me doy con que necesitaba una cantidad de billetes que nunca en mi vida había visto para que el libro fuera publicado, y de nuevo entra Nicolás Márquez con su rol como maestro, y me recomienda probar con una venta anticipada. Hubo cientos de personas, seguramente acá hay más de uno presente, que colaboraron comprando algo que no existía más que en un archivo de computadora, y bueno, fue toda una hazaña. Después vino la publicación, la satisfacción de haber materializado todo ese esfuerzo. Hubo presentaciones en Estados Unidos, en Montevideo, en Perú. El libro llegó también a Chile, a México. En la Argentina se presentó en varias ciudades. Y bueno, esa fue la experiencia. Hay un tema que es importante para mí, que siempre me lo preguntan, es cómo evalúo, ¿no?, si fue una complicación o no el hecho de no haber vivido la época y escribir sobre ello. Porque mucha gente muchas veces te dice, ¿y vos qué sabés de la época si no la viviste? Con ese criterio, entonces, por ejemplo, nadie podría escribir sobre la Edad Media, ¿no? Y yo creo que fue todo lo contrario. Yo creo que me ayudó mucho porque al no haber vivido, al no tener parientes militares, no tengo nada que justificar, nadie que defender, y poder someterme a los hechos, someterme al rigor de un estudio histórico, que es lo que intenté hacer. No sé si hay tiempo para que me comente un poco cómo yo veo que está inscripta esta realidad en 2012. Tenemos... Ok, sigo entonces. Bueno, hasta acá lo que refiere a mi experiencia personal y a lo anecdótico. Yendo más hacia la década del 70, voy a hacer una breve exposición sobre cuál es el rol que tienen los años 70 en el siglo XXI, ¿no? Desde 2003 hasta la fecha, el kirchnerismo ha entendido cabalmente de que para legitimar todos sus movimientos políticos, todas sus astucias, todas sus argucias, ha precisado de un relato fuerte, inexpugnable, un relato que poca gente se le anime, y he encontrado el núcleo de ese relato en la temática de los años 70, por las heridas que dejó, por supuesto, en la sociedad. Ellos encontraron allí de dónde arrancar su narrativa, de dónde colgarse, y se abrazaron de la noche para la mañana con Eve de Bonafini, lloraron a los desaparecidos, organizaron actos, marchas, reabrieron las causas militares, reabrieron las heridas, y en definitiva se colgaron de la bandera que se dio a llamar de los derechos humanos, que en su vida la habían defendido. De hecho, ellos, cuando empezaron a sonar las balas, huyeron despavoridos al sur. Ellos crearon esta bandera, y esto es muy importante, a partir de su llegada al poder nacional, ¿no?, a la presidencia. Hasta ese momento no hay registro de ningún acto que haya encabezado Néstor Kirchner ni nada por el estilo. Entonces, la década del 70, del día de la noche a la mañana, se transformó en una cuestión de agenda pública. Empezó a inundar los medios de comunicación. Si vemos, bueno, ahora estamos en la Feria del Libro, podemos ver que la mayor cantidad de libros publicados en los últimos años refieren a la década del 70. ¿Y por qué? Porque la gente está interesada en ese tema. ¿Y por qué está interesada? ¿Simplemente por una cuestión de conocer la historia? No, porque tiene una vinculación sumamente fuerte con lo que nos pasa hoy. Y podemos ver también, por ejemplo, como un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, que la ONG, entre comillas, ¿no?, porque tiene un vínculo excesivamente evidente con el kirchnerismo, más reconocida a nivel internacional, son las Madres de Plaza de Mayo, o que el movimiento juvenil más ruidoso de la Argentina lleva el nombre de Héctor Cámpora,
un presidente que duró 49 días en el poder en el año 73 y que en tan poco tiempo hizo tanto daño liberando a centenas de terroristas que habían sido juzgados por la Cámara Federal en lo penal. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto de estar con un pie en los años 70, estar viendo todos los días en las noticias algo relativo a esos años? Hace unos días, creo que ayer o anteayer, salió otra declaración de Videla y todo el mundo discutió sobre ese tema, cuando hay cuestiones mucho más concretas y actuales de las cuales hablar. ¿Cómo explicar que eso esté tan, digamos, integrado y tan presente en la vida del siglo XXI en la Argentina? Hay una frase muy interesante de Marx que dice, que viene a solucionar este dilema, ¿no? Y que dice que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. En el año 2012, en definitiva, estamos viviendo una farsa de los años 70. Voy a poner ahora unos ejemplos al respecto y espero no sacar mucho más tiempo. En la tragedia de los años 70, los guerrilleros combatían al capitalismo, violando los derechos humanos, haciendo uso de métodos terroristas. Voy a apoyarme en algunas citas para que después no digan que invento. El terrorismo es un arma a la que jamás el guerrillero debe renunciar. Esto estaba publicado en los manuales con los cuales se instruían Montoneros y Erb. Entonces yo decía, en la tragedia de los años 70 los guerrilleros combatieron el capitalismo violando los derechos humanos, haciendo uso de métodos terroristas. En la actualidad, o sea, en la farsa de los 70, quienes se presentan como la continuidad política de estos grupos no combaten al capital violando los derechos humanos, sino que lo acumulan haciendo negociados con la bandera de los derechos humanos. ¿Alguien tiene presente, por ejemplo, las casitas de Don Joclender? Mientras en la tragedia de los años 70 las bandas terroristas desafiaban la continuidad democrática y en ese intento llamaron a las clases menos pudientes, aunque sin éxito, ofrecer con toda claridad ante la masa del pueblo la opción de la guerra revolucionaria frente a la sociedad, frente a la salida electoral. Esto publicaba el PRTER, El Combatiente. No querían la democracia. Las elecciones solo fueron una táctica dentro de una estrategia de guerra integral. Esto fue publicado por Montoneros. Entonces yo decía que mientras en la tragedia de los años 70 combatieron a la democracia, en el hoy, es decir, la farsa de los años 70, quienes pretenden ser la continuidad del socialismo setentista prefieren vivir de las instituciones democráticas y llamar a las clases menos pudientes no a levantar el fusil como en otrora, sino a votarlos en las elecciones, y no con la promesa del socialismo, sino con la promesa del fútbol y la milanesa para todos. En la tragedia de los años 70 las organizaciones terroristas tenían en claro que el poder brotaba de la boca del fusil. El poder político brota de la boca del fusil. Esto lo dijo Mario Fioranichi en septiembre del 73. En la farsa de los 70 el poder brota de la boca de Cristina, de la billetera de Cristóbal López, de la valija de Antonini Wilson, de los guantes de boxeo de Moreno o de la guitarra de Amado Vudú. En la tragedia de los 70, una de las banderas proselitistas más conocidas de las organizaciones terroristas era la de hacer del Sheraton Hotel un hospital de niños y de pobres. Hoy en la farsa de los 70, la Cámpora también tiene su bandera, la aerolínea de bandera, que pierde $2 millones diarios, un déficit soportado en su mayoría por quienes nunca viajaron en avión, por supuesto. Esta es la farsa de los 70, ¿no? El relato llevado al mito, la fuerza del mito que moviliza esa sensibilidad que es inherente al argentino, hace que revivamos lo que ya sucedió, pero en forma de farsa, en forma, digamos, discursiva. Acá no se está viviendo los años 70, esto es una parodia en todo caso. Los argentinos lo que necesitamos es superar los años 70, conocer lo que nos pasó, pero superarlo. La disyuntiva en este sentido no es memoria o olvido. La disyuntiva es memoria o historia, que no son la misma cosa. La historia precisa del documento, precisa de los hechos. La memoria está sujeta al arbitrio de quien la defina, ¿no? Mientras sigamos hablando de memoria y no recurramos a la historia, que es en definitiva lo que yo traté de proponer en los mitos setentistas como una opción de reconciliación, porque no hay que olvidar, hay que tener presente y hay que conocer desde la historia, no desde el discurso político. Este es en algún sentido el propósito de mi libro. Desmitificar el pasado es en alguna forma desmitificar el presente y por consiguiente poner en evidencia la farsa política que han montado aquellos que nos cambiaron la historia por una borrosa memoria y jugaron con el dolor ajeno en propio provecho. Muchas gracias.